Bueno, pues empezamos este diálogo que nos acabamos de conocer. O sea, que va a ser súper entretenido porque nos acabamos de conocer en persona. Pero bueno, primero agradecer a Restauración News y a Udon en las instalaciones el invitarnos a participar en este Learning Day que aparentemente cuando nos llega a mí personalmente me llega la invitación y veo un poco el guión de lo que tenemos que hablar y de los temas que se van a tratar, digo, madre mía, si yo no soy nada tecnológica, o sea, ¿en qué mundo estamos o vamos a participar, ¿no? Pero sí que es verdad que es súper interesante entender dónde estamos cada una de nosotros en nuestros proyectos y en qué momento a nivel tecnológico estamos, ¿no? Entonces yo creo que un poco la idea es contaros la experiencia desde mi punto de vista, dónde estoy yo y Dunia, dónde está ella y cómo vemos toda la parte de... como vemos toda la parte de integración, de sistemas, de herramienta y lo que nos estamos encontrando en nuestro día a día, ¿vale? Entonces... Bueno, yo también encantada porque la verdad es que tecnológicamente pensaba que ella era high-tech, no es el caso, así que me relajo y empiezo con las preguntas, si te parece. Bueno, todos sabemos que Campizza está en plena expansión, en pleno crecimiento. La pregunta sería, ¿a partir de qué momento la tecnología deja de ser un activo para gestionar las operaciones del negocio y pasa a ser un activo para ayudarte en esa expansión que tenéis por delante? Bueno, pues yo creo que es importante entender dónde está Campizza en este momento. Campizza es una marca de restauración organizada, una cadena de pizzerías artesanas y esto es importante definirlo muy bien porque es 100% artesana. Cada restaurante es un obrador independiente donde todo el proceso de elaboración se hace in situ. Lo fundan 3 socios hace 10 años y yo me incorporé el pasado mes de septiembre cuando entra un fondo de inversión y quieren hacer escalar el proyecto, ¿no? Entonces, es importante entender, y creo que aquí la parte de la tecnología hay un punto de inflexión que yo creo que cambia un poco la tendencia y la idea en el momento en el que se pasa de unos socios fundadores donde tradicionalmente se trabajaba de una manera, con 1, 2 o 3 locales tú puedes operar de una manera muy cercana, de una manera con un equipo de mucha confianza, de tú a tú, muchas veces por intuición, ese alma que impregna al fundador, esa idea que él tiene en la cabeza y que va poco a poco desarrollando, pero que eso se hace muy difícilmente escalable. ¿Vale? Entonces, yo creo que el punto de inflexión se produce cuando la complejidad diaria operativa no es capaz de resolverse con la capacidad humana que tú tienes. Es decir, existen muchos riesgos, ¿no? A nivel de vas incrementando el número de unidades de locales, vas incrementando personal, vas incrementando proveedores, en el día a día las rutinas, las operaciones, todo eso hace una complejidad que ya no te sirve todo lo que tienes anteriormente y que tienes que dar un salto de escalabilidad, ¿no? Entonces, la tecnología es importante y sobre todo en ese momento es necesario, sobre todo cuando tú tienes que hacer una escalabilidad de tu modelo de negocio con una consistencia, porque el riesgo del crecimiento, sobre todo en el momento en el que estamos nosotros, es un poco el descontrol, ¿vale? El descontrol en esta fase inicial es perder el control, perder la consistencia. Entonces, la escalabilidad y la consistencia exige tecnología, pero esa tecnología tiene que aportar un valor y tiene que influir en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo estoy en ese momento realmente ahora mismo que para mí la tecnología, y aquí lo digo un poco en confianza, como dicen en mi tierra, que es un mercadillo. Es decir, la tecnología se ha democratizado, todo el mundo, la tecnología es accesible y hay proveedores de todo tipo, tecnología y herramientas que facilitan el día a día para absolutamente todo. Entonces, en mi caso, estoy en ese punto de inflexión de valorar la necesidad de la escalabilidad, pero con consistencia.
sin volverme loca y con mucho sentido común. Estoy contigo, estoy contigo. Bueno, ahora me toca a mí preguntarte. Federal Café tiene un modelo muy basado en experiencia y en detalle. ¿Dónde crees que se gana hoy realmente el dinero en restauración, tecnológicamente hablando? Nosotros, no sé si nos conocéis en general el concepto de Federal Café, pero es un concepto que tiene aproximadamente unos 15 años. El reto, y para lo que nosotros siempre hemos utilizado la tecnología, llamara como se llamara en los últimos 15 años, que este sector también tecnológico ha evolucionado mucho, sobre todo era para poder abrir los restaurantes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, hasta las 8, hasta las 10 o hasta las 12 en algunas ubicaciones. Entonces, tecnología era, oye, pues gestionar las ventas, gestionar el cliente, el personal y el producto para poder ofrecer una propuesta gastronómica atractiva en las diferentes franjas del día. Esto ha sido lo que nos ha llevado locos porque no abrió así Federal Café. En algunos momentos los mediodías eran super valle y hemos conseguido hacer comidas en un Federal Café y eso ha costado mucho y ha sido a base de analizar, estar encima de los datos y eso sí que en ese sentido hemos tenido a la tecnología de aliado porque es muy fácil perder margen si al final estás abriendo en momentos de consumo el restaurante cuando no hay nadie o cuando la gente no ve la propuesta que tienes que sea interesante. Y eso lo hemos ido haciendo a lo largo de todos los años, pero también es verdad que nos encontramos hoy en día con batiburrillos de tecnologías porque empezamos con una, luego salió otro que era mejor, la otra no nos abandonó porque nos acompañaba desde el principio y ahora funciona, pero tecnológicamente si alguien experto dice vaya maracaná que tenéis, pues sí, pero los datos los tenemos y los utilizamos pues para optimizar los restaurantes a lo largo de todo el día. Pensad que los restaurantes facturan entre 1.000.000 y 1,5 millones de euros y hay alguno que está en 1.800.000, que son esos que abren a partir de las 10 de la noche. Entonces, conseguir esto sin apoyo tecnológico, sin datos y sin alguien que rasque esos datos, que a mí me toca mucho la parte de rascar los datos, pues sería inviable, la verdad. Voy a por otra preguntita. A ver, esta me ha gustado bastante. ¿Qué área crees, en general, en el sector, o lo puedes vincular a Campizza, que está haciendo perder más márgenes en las cadenas y que muchas veces no nos damos cuenta? Esos son áreas ocultas, ¿no? Del margen, se podría decir. O sea, no son ocultas, son una realidad. Lo que pasa que es verdad que muchas veces parecen invisibles o no son realmente, no valoras, no es un dato como la venta que te cae directamente y ves que estás cayendo un X%, sino que tiene que estar más en detalle. Yo creo que hay dos áreas súper importantes. Uno es la gestión de personal, es decir, la gestión de personal es súper sensible porque es un coste variable. Tienes un fijo, pero tienes un coste variable también en función de tu planificación, de tus estructuras, de tus plantillas ideales, de cómo haces tu previsión de ventas, cómo haces los ajustes, que ahí indirectamente se puede ir mucho dinero. Y es verdad que el controlar eso, o a lo mejor un día no pasa nada, hay un error ahí, otro día tampoco, pero son céntimos, euros que día a día, semana a semana, mes a mes, a final del año impactan en el EBITDA de una manera importantísima. O sea, la gestión del personal es, creo que, una de las palancas donde se te puede ir mucho dinero si no hay una planificación, no hay un control de la productividad por horas, de valorar realmente cuál es tu plantilla ideal, las necesidades que tú tienes en función de tus ventas, etcétera, ¿no? Ahí es un pico importante. Y luego yo creo que otra área es toda la parte de compras, inventarios, coste de comida. ¿Por qué? Porque intervienen muchos agentes en muchas áreas
de negocio. Intervienen el departamento de compras negociando precios, los pedidos con operaciones, en el local toda la parte de escandallos y de los equipos hacen las recetas. Hay muchos agentes que intervienen en todo el proceso que afectan en el control de la materia prima. Y ahí es verdad que muchas veces, y sobre todo en fases iniciales, cada área actúa de una manera diferente, es decir, independientemente y aislada. Y aquí lo que tú decías antes, es importantísimo integrar toda la información y tener una visión en conjunto y global de todos los costes, porque si no, esos micros desviaciones al final hacen que pierdas muchísima rentabilidad. Cierto. Estoy contigo en eso también. Siguiente pregunta. ¿Qué área crees, Dunia, que está haciendo perder más margen? Ay, perdona, ¿esa es la que tú me has hecho a mí? Sí. Perdona. Muchas veces hablamos de costes de producto o de personal, pero ¿dónde crees que se pierde dinero sin que el operador sea plenamente consciente? Yo quizá me sumo a lo que tú dices. Las métricas son las métricas. Yo siempre, vengo del mundo también de hace ya más de 15 años, del mundo de las multinacionales, y ahí con fábricas y demás me parecía que gestionar los KPIs, yo llevaba 100 comerciales, era muy complejo. En restauración yo digo, y aquí alguno me perdonáis, que no es tan difícil porque siempre es lo mismo. ¿Sabes? Lo que decíamos, las ventas, el personal, el producto. A mí lo que sí que me parece que es una diferencia con todo lo que ha subido en los costes, con la complejidad actual que hay, es dentro de esos parámetros, si vas a producto, tienes que rascar, tienes que ir al detalle. Nosotros, en Federal Café, si me remonto hace 10 años, controlábamos lo gordo en cuanto a coste de producto. Para nosotros, ¿qué es lo gordo? Oye, pues compramos más de 1 millón de huevos al año. Ostras, ¿me merece la pena hacer una negociación, mirar diferentes proveedores? No, sí, pues venga, lo hacíamos. Más de 20 toneladas de café, de aguacates, otras tantas de salmón. Nos centramos en lo gordo. Ahora yo creo que eso no es viable. El producto lo tienes que gestionar y si hace falta que te vayas al agua de azahar o a la naranja confitada porque lo utilizas en pastelería y demás, aunque represente muy poquito de ese mix de coste de producto, te tienes que ir. Porque a lo mejor esos pequeños costes, si no los miras, pues te han subido un 50% más y no te has enterado. Porque eso también nos pasa. Yo he estado en el lado de los proveedores. No engañábamos a los clientes, no, pero bueno, van subiendo los costes y si no lo vas mirando, pues ahí hay una fuga. Entonces yo creo que es más de lo mismo, pero la gestión se tiene que hacer pues mucho más exacta y hay que rascar y hay que bajar al detalle. Y ahí la tecnología ayuda, claro que sí. Nos permite ir más rápidos, ¿no? Tienes muchos más datos organizados y, oye, pues bajar al detalle hoy en día no es una excusa. Hace 10 años tampoco, pero bueno, las cosas eran de otra manera. Entonces yo creo lo mismo. Y también coste de personal, ya lo sabéis, todo lo que ha incrementado el coste de personal. Cuando tenemos restaurantes que abren tantísimas horas, pues tienes que dar un buen servicio al cliente. El personal es la clave, pero tener más gente de lo que necesitas no te lleva a ningún lado tampoco. Al contrario, ¿no? Porque los conceptos tienen que tener una dimensión adecuada para ser rentables, si no también no sirve de nada, ¿no? Entonces yo diría que es más de lo mismo. Gestionar restauración es sencillo, no es complicado. Las variables se van moviendo, a no ser que este mundo cambie mucho, pero hay que ir al detalle, hay que bajar, rascar, que eso no sé. A mí no me gusta especialmente, no sé a ti, ¿sabes? Lo que pasa es que hay que ser muy creativos, porque al final aquí nos afecta todo. O sea que hay que ser muy creativos. También. A ver, que no me equivoque de pregunta. Sí. ¿Hasta qué punto la tecnología crees que puede ayudar a tomar decisiones más rápidas? O, por el contrario, nos lleva a tener un montón de datos que al final pues también nos dispersa un poco. A ver, yo creo que la tecnología aporta valor cuando reduce las fricciones, ¿no?, en la toma de decisiones. O sea, yo creo que hoy en día existen herramientas, existe tecnología, como decía al inicio,
porque se ha democratizado y es accesible, cosa que es para nuestro sector es fundamental. Pero sí que es verdad que hay que controlar la tecnología que incorporas en los conceptos, ¿no? Entonces, hoy en día no se trata de incorporar por modernizarte, porque está de moda y por el hecho de tener acceso a la información. Acceso a la información hay, los equipos pueden tener la información y los datos en distintas versiones, momentos, etcétera. Y yo creo que hoy el problema más bien está en la capacidad de esos equipos en interpretar esa información y en priorizarla, ¿vale? Porque hay tal cantidad de información que muchas veces no saben gestionar esa información. Y la agilidad, que yo creo que es clave, es decir, la tecnología te debe dar esa agilidad para darte la velocidad suficiente y ejecutar esa toma de decisiones, esas decisiones, ¿no? Es decir, creo que hoy en día la ventaja competitiva no es la tecnología en sí, sino la velocidad que te permite ejecutar los cambios, los planes de acción o las decisiones en base a las conclusiones que extraigas. Y yo creo que hoy en día el problema está ahí, que hay tanta información, obtienes tanto dato, los equipos tienen tanto acceso a esas informaciones que no tienen ni la capacidad de analizar correctamente ni la priorización, porque en un local como este hay tantas necesidades que priorizar en función del negocio muchas veces se pierden. Entonces, creo que la tecnología es fundamental, tiene que dar esa agilidad necesaria, pero la ventaja aquí competitiva va a ser qué velocidad de ejecución te permite dar esa tecnología, ¿no? Para tomar las decisiones correctas, porque yo creo que ahí es donde tú puedes acelerar y puedes ver verdaderamente un cambio y un impacto de esa tecnología. La utilidad de esa tecnología, ¿me explico? Y a quién a lo mejor le llegan los datos, o sea, a lo mejor discriminar, ¿no? Claro, exactamente. Según la función y según el nivel de importante, lo que es relevante, los que verdaderamente son necesarios para la toma de decisiones y lo que no. Vale, pues ¿crees que el sector está utilizando bien la tecnología disponible o todavía se toman demasiadas decisiones a ojo? Bueno, yo creo, aquí porque estamos en restauración organizada y la tecnología nos ayuda, pero la intuición existe y el ojo existe. Si no dijera eso estaría mintiendo. Otra cosa es que hablemos de restauración singular, ¿eh? En restauración singular sabéis que hay muchos restaurantes que facturan una barbaridad, restaurantes que han conseguido ser rentables, competitivos, tener una buena dimensión y una productividad para poder competir en el día a día, restaurantes singulares hablo, que funcionan sin tecnología, que dices, vaya intuición tiene el dueño, vaya ojo, pero en realidad no es que el dueño tenga intuición o ojo, es que ese propietario tiene el negocio en la cabeza. Todo es su negocio en la cabeza porque es su gestión, es su vida, es su día a día. Entonces, esos negocios pueden funcionar muy bien sin tecnología, singulares. Cuando ya vas a cadena es más complicado, pero también es verdad que hay gente que, no soy yo, pero mi marido, Joan Manel Gili, si alguno lo conoce por aquí, es un señor que lleva en la restauración desde el año 90 y conoce muchos conceptos de restauración, la restauración es su pasión, le gusta, tiene muchos conceptos en la cabeza porque conoce mucho el mercado, se preocupa por conocer, seguir y demás. Federal Café lo tiene en la cabeza, él decide por intuición, yo digo, no, hago el análisis, yo me mato a hacer el análisis, lo hago y es lo que él me había dicho, que puede fastidiar un poco, pero hay gente, pero no es ojo. Es, yo creo, la intuición basada en la experiencia y basada en la capacidad que hay gente que tiene de tener todos los locales, los comportamientos de las ciudades y demás en la cabeza. Eso existe. Ahora, yo prefiero la tecnología, ¿eh? No me llevo a engaño. Eso sí que es verdad. Nos están dando el toque, ¿no? ¿Ya? Sí. ¿Qué hacemos? Terminamos. Se me ha hecho muy corto, Anaí. Aquí hay palabra, porque además, en relación con lo que estaba diciendo, es que me veo identificada, porque claro, Campisa es fundadores, intuición, modelo. Un consejo
en mi situación y en mi experiencia, rápido. La incorporación de la tecnología creo que debe ser simplificar, o sea, debe simplificarnos la vida a los que estamos aquí. Debe simplificarnos la vida, permitir la escalabilidad y verdaderamente aportar valor. O sea, no podemos entrar en una dinámica de incorporar cosas sin sentido. Muchas gracias, chicas. En estas ocasiones es verdad que siempre nos quedamos cortos de tiempo porque habría para una charla muy larga. O sea, esto necesita una conversación de 1 hora, por lo menos. 20 minutos es muy complicado sintetizar. Sobre todo cuando estás a gusto, ¿eh? Sobre todo cuando estás a gusto y fenomenal, porque, como decís, os acabáis de conocer en persona. Oye, qué bien que hayáis estado a gusto. Muchas gracias a las dos. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.